Una nota antes de iniciar. He de recordarles que esta historia no busca normalizar la violencia o que lo tomen como ejemplo, aclaro esto por si los jefes YouTube y Wattpad se molestan conmigo, y que para que ustedes puedan estar conscientes que no quiero que la historia influya negativamente en ustedes. Recuerden que tienen que ser conscientes que la historia no busca nada de eso y no quiero que lo tomen como algo bueno, el escuchar algunas escenas que se muestran. Con esto dicho, disfruten el capítulo. La pantalla volvió a iluminarse hasta dejar verme sentado en uno de los sofás de la sala principal mirando mi celular. Solté un suspiro para luego guardar el celular, sonreí un poco y los miré con un saludo. Buenas gente, espero que todo este tiempo en el que no subí vídeo les haya ido bien, también que hayan disfrutado los vídeos que subí antes de este y agradezco la aceptación de las reacciones de mi parte, aunque no sean tan vistos, tienen apoyo sin olvidar también la aceptación a la gente de Wattpad. Pero ahora vamos con lo que les gusta, la reacción de nuestros invitados al nuevo capítulo. Dije con una sonrisa que desapareció casi al instante cuando vi hacia el libro cuando el lugar había vuelto a su normalidad. Todos comenzaron a recuperar su movilidad y el habla dejando que aquellos que estaban hablando volviesen a retomarla. No puedo creer que veamos a alguien así. Otome habló con incomodidad recordando la actitud de Fosfeno, su sonrisa, su mirada y sus movimientos eran algo que ella no olvidaría fácilmente, mucho menos cuando la parte final del capítulo fue la sensación entre el choque del instinto de Andrew y el mencionado. Espero que el señor Andrew, Magnus y Duquesa salgan de ahí. Megumi susurró aún intentando calmar sus manos temblorosas, pero dejó eso de lado cuando se recostó en el abrazo de su madre haciendo que la abrase. Sigo sin entender de dónde sacaron a alguien como él. Saeyun estuvo más tranquila después de que se haya terminado el capítulo, pero eso no quitó el saber que el próximo capítulo sería la batalla sin restricciones. Lo que me preocupa un poco es el cómo quedarán Magnus y Duquesa, ellos la tienen más difícil. Gia susurró mientras dejaba escapar un suspiro para poder recomponer su mente. Los dos solo son unos locos. Kokujin pensó con irritación mientras sus nervios desaparecieron gracias a su enojo, un enojo por aquellos que lo hicieron dudar de su fuerza, por aquellos que le hicieron sentir miedo. Nao estaba en silencio mirando la pantalla, estaba con emociones conflictivas. Por un lado, estaba el miedo por aquellas presencias. Otro era el enojo por haber visto más de una vez a su amante tener miedo por ellos. Por último, la duda, tanto por el pensamiento de que su amante no sea el más fuerte y la duda de que tan fuerte eran los de la pantalla. Kaede estaba tomando un poco de agua para recuperar el control de sus emociones, era obvio que a ella también le había afectado mucho el sentir aquellos instintos que ambos jóvenes desprendían. Solo esperemos que no se vea algo peor. Kanoko habló mirando su celular viendo algún vídeo que tenía en su galería para alejar su mente de todo lo anterior. Ayumu estaba en silencio regulando su respiración gracias a los ejercicios de su arte marcial, ella aún estaba desconcertada de la presión que había sentido, recordando una charla que su maestro les había dado, una donde uno podía dar a conocer su fuerza gracias a su presencia o algo así. Solo llegaba a recordar esa parte debido a que la charla había sido hace algunos años cuando era pequeña, ahora entendía mejor a lo que se refería. No hay duda, ambos son fuertes. Otaru habló con una voz apagada teniendo encima una expresión seria mientras su mano estaba sujetada con la de su pareja quien solo asintió al recomponerse poco a poco. ¿Recién te das cuenta? Dijo Fujiwara sin mirarla haciendo que la chica frunza el ceño al escucharlo, pero ahorró sus palabras al querer calmar primero a Yuma. Por favor, no es momento, Fujiwara. Habló Yuma mirando con un ceño a su compañero quien la miró de reojo con una mirada sin emociones, eso hizo que se quede en silencio poniéndose un poco nerviosa, pero sin retroceder. Para su suerte, el chico no dijo nada y volvió a mirar a la pantalla. Solo espero que ninguno de ellos salga gravemente herido. Kasumi soltó un suspiro dejando que se hundiera en el sofá con los ojos cerrados al poder volver a respirar con normalidad y dejar que el sofá alivie su estrés. Esperas mucho de que salgan ilesos. Habló a Hiro al también calmarse de la emoción por ver la pelea, pero disminuyó al sentir el ambiente normal. Dije que no salgan gravemente heridos, sé que saldrán lastimados. Dijo Kasumi con los ojos en blanco haciendo que su compañero solo suelte un chasquido por la molestia, pero no dijo más. Yo sé que tú junto con tus compañeros vencerán. Aún tienes una vida por delante.
Luca miró con esperanza hacia la pantalla queriendo tener más confianza en su pensamiento, aunque no podía quitar la preocupación y miedo por lo que pasaría. Miró sus manos teniendo un pensamiento de sí mismo, ¿acaso no pudo ser así cuando aún estaba al lado de su hijo? Negó intentando no deprimirse, él quería cambiar y tenía la intención de buscar a su hijo si lograba mejorar por el bien de su pequeño. No hay que rebuscar mucho la situación, ellos no ganarán. Habló John con una mirada seria y molesta, al aferrarse a la idea de que un perdedor y sus dos mascotas sean capaces de vencer a alguien que demostró ser más fuerte. Dan solo estaba en silencio intentando recuperar su compostura, lo último había sido algo que no esperaba, él había pensado firmemente que el loco ganaría su encuentro sin problemas, pero volver a ver la mirada de ese niño sumado al de sus perros lo habían dejado con un escalofrío y un sentimiento de advertencia. Matt se quedó pensando en lo último, una cosa era raro a su punto de vista, pero no sabía él qué, sentía que algo no tenía sentido. Lamentablemente, su mente también estaba en conflicto ya que, al intentar pensar que estaba mal, la escena de ambos peleadores mirándose lo hacían retroceder. Layla estaba en silencio por el miedo, no había sentido algo tan intimidante en su vida, y eso que solo estaba viendo la pantalla, pero, por alguna razón, sentía que ellos estaban en esta sala mirándola como si estuvieran por atacarla. Rápidamente cerró sus ojos y negó rápidamente al querer alejar esos recuerdos, tenía que concentrarse en otra cosa, tal vez en qué podría ponerse cuando yo les diese un descanso. Akane estaba en silencio sin querer llamar la atención de su profesor mientras su mente comenzaba a divagar ante lo que había leído, haciendo que su mente creara las imágenes que se describieron. Rápidamente negó ante los horrores que su mente creaba y cerró los ojos para quitarse las imágenes. Nero estaba en un estado de recuperación al recordar que esos chicos solo estaban en otro continente, esa era la mejor razón para que su estado bajase, pero aún así se sentía observado, eso le incomodaba. Ambos están mal de la cabeza. Masaru miró con la mandíbula apretada, haciendo fuerza para liberar un poco de su incomodidad y enojo. No va a ser una pelea de profesionales, eso les da la libertad de usar cualquier movimiento, podría pasar cualquier cosa. Ayane puso sus manos a sus costados al estar más calmada de todo el desorden que se mostró y no dudaba que la pelea sería una de golpes al azar y patadas al aire, sin algún estilo fijo. Espero que no decepcionen, veremos si de verdad esos niños valen la pena todo este tiempo. Alex tuvo una mirada fija en la pantalla mientras pensaba lo que podrían mostrar y ser llamativos. A él no le gustaba perder el tiempo, él podría estar disfrutando el día con su perra o buscando otra para que se una junto a sus amigos, pero después de varios capítulos, por fin esto estaba valiendo su tiempo al haber sentido sus presencias, no admitiría a nadie que le causaron escalofríos verlos a ambos. Shuma estaba aún en el regazo de su dueño al ser la más calmada de la habitación, sin contarme a mí, pero de vez en cuando tenía algunos temblores en sus dedos ante la innegable intimidación que causaban esos dos. Ese último pensamiento hizo que bufara molesta. Bueno, creo que leeré yo. La voz de Sae-Yun llamó la atención de algunos cuando caminó con calma hacia el libro y poder sentarse abriendo las páginas correspondientes dejando que se completen. No voy a mentir, esta batalla podría ser algo que no me guste nada, pero, al mismo tiempo, me llama la atención. Kyosuke susurró para sí mismo al terminar su café y dejar la taza a un lado. Soltó un suspiro cansado al comenzar a prepararse mentalmente por lo que vendría, estaba más que claro que habría escenas que no olvidaría. Cuando el libro terminó de completarse, le dejé una botella de agua junto a un vaso en la mesa pequeña al lado de la mujer quien solo me dio un asentimiento en forma de agradecimiento. Yo solo me alejé para quedarme en mi posición y vigilar a todos. Ella soltó un suspiro y cerró los ojos por unos segundos para que luego los abriera y comience a leer. Mientras la oscuridad se volvía borrosa, de fondo se podía escuchar el llanto de un bebé. De pronto, la vista borrosa comenzó a aclararse siendo recibido con la imagen de un recién nacido moviéndose en los brazos de un hombre desaliñado y maltrecho al igual que su ropa. La vista le pertenecía a una mujer adulta de pelo castaño oscuro con un cuerpo delgado con apenas signos de alimentación, estaba apenas consciente de lo que pasaba, jadeaba fuertemente dejando caer lágrimas por el esfuerzo que puso ese día, el nacimiento de su hijo, un niño pequeño de cabello negro sucio por ser un recién nacido. Con cuidado la mujer extendió sus manos para sujetar al pequeño que lloraba mientras el hombre se puso de pie, dejó dos cobijas que la cubrían y se alejó sin decir nada, solo podía rogar mentalmente que la vida de ese niño junto a su madre mejore.
La mujer solo se quedó en silencio recuperando el aliento por el parto que sufrió para dar a luz a su hijo. Levantó la vista al hombre que se alejaba con sus pies descalzos cubiertos por zapatillas desgastadas. Intentó hablar, pero su voz se quedó en su garganta por el cansancio y el dolor que poco a poco desaparecía. Al menos quería agradecerle por ser el único en acudir a su ayuda. Lamentablemente, ni siquiera podía hacer eso y no lo culpaba de irse rápidamente ya que el lugar en donde vivían era de los más peligrosos y pobres de la ciudad. Miró a su pequeño niño que dejó de llorar para quedar dormido en sus brazos y, con cuidado, ella usó su blusa gastada para limpiar al pequeño de la suciedad y las líneas de sangre que tenía en su cuerpo. Con cuidado, una sonrisa débil se formó en su rostro, abrazando al pequeño para rodearlo con las cobijas y cubrirlos a ambos. Unos minutos después logró decir unas palabras. Mi niño. Fosfeno. Susurró el nombre del pequeño aún dormido mientras acariciaba su cabello, lo acurrucó y lo miró como solo una madre podía ver a su hijo. El nombre provenía de su padre, que lamentablemente falleció debido a un grupo criminal que había atacado los barrios y una bala perdida impactó con él. La mirada cariñosa de la mujer decayó en una triste, devastada y dolida, se maldecía a sí misma por la vida que le esperaba al niño, no en la mala manera, sino que sabía que su vida no sería bonita por su condición, lamentaba no darle una buena vida, una que todo niño merecía, solo esperaba, que sea lo que pasase en un futuro, su hijo pudiese vivir una vida en la cual él sea feliz, se sentía culpable de lo que pudiese pasar y sentía que ella no merecía poder criar a un niño en estas condiciones, pero tampoco tenía el valor de dejar a su hijo solo y mucho menos terminar con él. Nuevas lágrimas se formaron y cayeron al soltar pequeños sollozos. Era la peor madre a su punto de vista. Lo peor, es que no podía salir de estos lugares al estar amenazada y rodeada de bandidos. Como mínimo quería que otra familia lo cuide, pero ni eso podía hacer. Las lágrimas cayeron sobre el pequeño haciendo que abra sus ojos por primera vez, siendo ella la primera persona que vio al venir al mundo. Eso hizo que levante sus manos y suelte pequeños quejidos para tocar el rostro de su madre. Ella lo miró y una sonrisa apareció en sus labios para agacharse y dejar que él pueda sentir el tacto de su madre. Perdón, hijo. Perdón por yo ser tu madre. Perdón. Fosfeno. Dijo en voz baja sintiendo las manos de su hijo en sus mejillas dándole una sensación de consuelo y tristeza. Un pequeño niño caminaba por las calles de donde vivía mientras sujetaba su estómago. Este era un niño de 6 o 7 años, su cabello era color negro y estaba desalineado, su vestimenta estaba sucia y un poco rasgada en algunas partes junto a coseduras de otras telas. Las partes rasgadas dejaban ver un poco su cuerpo con signos de falta alimenticia. Llevaba unos shorts color crema en un estado mejor a su polo y unas sandalias que aún servían según él. La mirada del niño demostraba cansancio y dolor. Al girar en un callejón logró llegar a su hogar junto a la única persona que le importaba, su madre. Fosfeno sonrió con felicidad, pero con un poco de tristeza al verla. Ella había cambiado un poco, aunque seguía siendo delgada. Ahora se podía ver una cicatriz de una X en su frente junto a algunas heridas en su rostro. Su ropa casi no había cambiado, siendo ahora cosida gracias a las cobijas que le fueron dadas por el hombre que la ayudó y las mismas cobijas que usó para la vestimenta de su hijo. Al comenzar el capítulo, muchos miraron la pantalla en silencio al escuchar un repentino llanto de un bebé. ¿Un bebé? Preguntó Otome con confusión cuando la tensión que sentía al esperar el combate desapareció. Megumi también estaba confundida y perdida ante el llanto de un bebé, no sabía qué pensar aun cuando la pantalla dejó mostrar algo borroso. Al parecer aún no se mostrará el combate. Kyosuke se relajó visiblemente ante la borrosa imagen en pantalla notando lo obvio, pero, la pregunta era si lo que se veía solo era un recuerdo antes de mostrar la pelea. Al menos hay una esperanza de que el capítulo no se trate de la pelea. Yuma soltó un suspiro cuando se dio el lujo de aligerar sus músculos escuchando el llanto del bebé, como si ese llanto hubiese sido una señal de seguridad momentánea. Otaru estuvo de acuerdo con el comentario de su pareja, aunque suene mal, escuchar a un bebé llorando era mejor que ver la pelea de Enryu y Fosfeno. Fujiwara solo estuvo en silencio mirando la pantalla. Él aún no bajaría la guardia por si se mostrase de repente alguna escena desagradable o fuerte, daba igual si fuese o no de los dos chicos peleando. ¡Qué ruido más fastidioso! Dan se quejó ante el llanto inundando sus oídos, pero, aunque le molestase, estaba prefiriendo eso a lo otro que se pudo haber mostrado. ¿Por qué de repente nos muestran a un bebé llorando?
Matt susurró mientras buscaba la lógica de la escena, intentando encontrar alguna conexión con lo antes visto. No busques en vano. John, al escuchar el susurro de su amigo, habló con molestia ante el lloriqueo del bebé, quería que la batalla aparezca de una vez para terminar con todo el drama y que muestren la derrota de alguno de los dos perdedores. Bueno, de todas las cosas que pudieron mostrar y pasar, eso es lo que menos esperaba. Xion susurró cuando la pantalla por fin se aclaró dejando ver al bebé recién nacido siendo sujetado por un hombre que apenas tenía un estado de buena salud. Se ve muy mal. Gia miró con un poco de preocupación al mostrarse la madre junto al lugar donde había dado a luz, lo más preocupante era que no había algún médico o material de este para poder ayudarla en su estado, en su lugar, solo había un señor igual o peor que ella en condiciones. No es de las mejores ideas tener un hijo en una condición así. Otaru negó suavemente ante lo que veía y, por la descripción que se dio, la vida del niño se vería muy afectada ante la falta de muchas cosas, tanto la educación como la salud de higiene. Ese niño ya está condenado, no sobrevivirá mucho. John miró con indiferencia la pantalla sin aún entender el por qué les mostraban eso. Aunque era algo lógico su pensar eso debido a la escasez de bienes y comida, para él, ese pensamiento estaba más sujeto a la realidad. Para su desgracia, es lo más probable, las condiciones no son las mejores y al parecer esa mujer no tiene nada para darle. Matt soltó un suspiro por lo que le pasaría al chico, no pintaba bien el futuro de ese bebé. El resto se quedó en silencio al no querer opinar nada, algunos porque se trataba de un bebé mientras que los otros solo estaban quitando importancia al no ser de su atención. Cuando vieron a la mujer quedarse sola con su hijo ahora dormido, algunos de los presentes sintieron lástima al ver a la mujer mirar al pequeño con cariño, no de la mala manera, sino, de que posiblemente ambos vayan a pasarla mal en un futuro. Pero al escuchar la voz apenas audible de la mujer mencionando el nombre del pequeño, todos se quedaron quietos sin haber esperado esa información. Todos quedaron en ese estado por varios minutos mientras la mujer lloraba y la pantalla se escuchaba las dificultades de la vida por las que pasarían ambos. Lentamente, muchos comenzaron a volver a la normalidad cuando la mujer era calmada por el pequeño cuando tocaba su rostro. Él es. Otome no pudo terminar de hablar cuando la sorpresa aún estaba en ella, no podía creer que el chico que se había mostrado el capítulo anterior sea el que estaban viendo ahora. Megumi estuvo en silencio con los ojos abiertos cuando su cuerpo se congeló ante esa revelación. Fosfeno. Rinka terminó de completar lo que iba a decir su cuñada, ella tampoco esperaba algo como eso, pero, si lo pensaba bien, tenía sentido al querer mostrar algo relacionado con los dos chicos. Ese niño es ese maldito loco. La mente de Dan no estaba creyendo a lo que había escuchado, y también se negaba a creerlo. Saber que ese bebé terminaría siendo aquel mocoso desquiciado era difícil de darle un voto de creencia. Apenas se ve que come. Yuma miró con tristeza el estado del niño, ahora, con ver cómo vivía, estaba empatizando con el chico. Otaru y Fujiwara se quedaron en silencio mirando al niño caminar por las calles, aunque podían empatizar un poco al ver a un niño de esa edad sufrir esas condiciones, más sentimiento en Otaru que Fujiwara, pero, el saber en qué se convertiría ese niño les daba un escalofrío. Eso no se ve nada bien. La preocupación de Gia creció ante el aspecto apenas saludable del chico, no quería imaginarse su horario de comida, tal vez una vez cada 4 días, o quizás a la semana. Desde el inicio solo era un inútil. Kokujin sonrió un poco con burla al pensar en eso, parece que, desde pequeño, ese loco no era más que un saco de huesos. Apenas parece tener carne. Kaede miró con un poco de horror al ver el estado del niño, no negaría que la vista le causaba algo de tristeza por pensar que vivió todos esos años. Apenas tiene 6 años y está así. Kanoko pensó mientras procesaba e imaginaba la vida que ese niño llevó y el cómo pudo terminar como en la actualidad. Tiene que ser un lugar horrible para vivir. Kasumi comparó el lugar donde había crecido Fosfeno con la ciudad donde ella vivía, la diferencia era mucha y era notable, no se imaginaba a ella haber crecido ahí. Solo pocos serían capaces de sobrevivir, de alguna forma. Ajiro miró con calma el capítulo ya que la euforia de ver la lucha se había desvanecido cuando se escuchó el llanto del niño, pero su decepción cambió a un poco de interés y curiosidad por ver el pasado de uno de los luchadores. ¿Qué? ¿Cómo obtuvo la señora esa cicatriz? Akane miró con los ojos abiertos en sorpresa y horror al ver esa marca, no quería imaginarse el cómo lo había conseguido.
Negó con fuerza para evitar imaginarse algo tan pronto, quería aprovechar un poco la calma, entre muchas comillas, antes de que se muestre algo que sea feo. Dinero solo puso una mueca de desagrado cuando se hizo un enfoque a la marca en la frente de la mujer mientras un escalofrío recorría su cuerpo ante un dolor fantasma. Esa marca. Es la cicatriz a causa de una quemadura. Ayane entrecerró los ojos en duda y confusión. Negó suavemente agarrando su cabeza para alejar esas preocupaciones ya que tal vez se muestre en ese capítulo, pero preferiría que no sea así. Vaya vida más miserable. Masaru habló con disgusto ante todo lo que se veía, tanto con las figuras del estado físico de las dos personas junto a las calles sucias y dañadas que se mostraban, mucho menos el callejón donde vivían. Entonces su vida fue así, pero algo más tuvo que haber ocurrido para que se vuelva así de loco. Alex solo estaba concentrándose en buscar las diferentes formas en las que ese niño debilucho se haya convertido en ese tipo mal de la cabeza. Qué asco de vida, la verdad, no creo que a alguien le gustaría vivir en un lugar como ese. Se quejó Shuma cruzando sus brazos con molestia y desagrado, dejando su rostro obtener una mueca ante la simple idea de vivir en las calles junto a la suciedad. La molestaban ya que ella vivía bien con su dinero junto a sus viajes para poder volver a los Estados Unidos y a su ciudad cuando quisiera. Al menos si quería a su madre. Susurró Gia con la mirada fija en Fosfeno al escuchar la descripción que se dio de él, pero un poco de tristeza se reflejó en sus ojos cuando la tristeza del niño se mencionó. Otome sonrió y abrazó un poco más cerca a su hija, sacando una sonrisa alegre por parte de la pequeña, quien se acomodó aún más cerca de sus manos para sentir su seguridad. Saeyun también había estado al principio algo sorprendida ante el cambio de lo que se mostraría, pero mientras continuaba con la lectura, su comprensión llegó a ella al entender lo que pasaba. Eso hizo que un mal presentimiento comenzase a ejercer en su estómago y, cuando vio lo que seguiría, respiró con fuerza para prepararse y seguir leyendo. La mujer al ver a su pequeño sonrió suavemente cuando él se acercó, pero su mirada se puso triste y dolida al verlo agarrarse el estómago, una clara señal de hambre, y no lo culpaba, es más, ella tenía que echarse toda la culpa al no poder darle algo decente a su hijo, ella se veía a sí misma como una de las peores madres. Con cuidado levantó su mano y acarició su mejilla haciendo que tenga una sonrisa ante el tacto de su madre, llevó sus manos para sujetarla de ella y sentir su cariño. Mamá. Hoy hay algo. Para comer. Arrastró las palabras al aguantar el hambre que sentía con la esperanza de hoy poder comer. Sí, pero lamento no poder darte algo más decente, hijo. Habló la mujer con tristeza mientras sacaba dos ratas muertas con algunas heridas. Fosfeno solo negó con una sonrisa cuando su estómago gruñó y su mirada se iluminó al ver según él, la mejor comida. No te preocupes mamá, yo comeré uno y tú el otro, no importa si no tenemos mucha comida, lo que quiero es estar a tu lado. Fosfeno agarró la rata más pequeña después de lo que dijo, estaba emocionado por comerlo mirándolo de arriba abajo esperando a disfrutarlo junto a su madre. La mujer miró con dolor y tristeza esa emoción de su hijo, le dolía saber que él siempre tuvo que vivir en la miseria al no poder ganar dinero y tuvo que criarlo en la pobreza sin la oportunidad de que pudiese tener algo mejor. Casi lloró al escucharlo, saber que no le importaba lo que comiese, sino que ella estuviera con él, la hacía sentir feliz y dolida, quería que, en un futuro, él pudiese tener una mejor vida, comida, ropa y que se sienta feliz sin que le falte nada. Vamos, tenemos que cocinarlos. Dijo con una pequeña sonrisa cuando ambos entraron en el callejón para cocinar a las ratas. En la noche, después de cocinar las ratas y comerlas. Fosfeno estaba somnoliento mientras lentamente sobaba sus ojos, eso lo notó su madre quien lo movió con cuidado para acostarlo en su regazo y acariciar su cabello con cariño. Descansa, ya hiciste mucho por hoy. Su susurro llegó a los oídos de Fosfeno como un hechizo ya que, al dar un pequeño asentimiento se quedó dormido. Pero. No hice nada. Fue el único susurro que logró soltar antes de que cayera dormido soltando calmadas respiraciones. La mujer siguió acariciando como si no quisiera romperlo y escuchar ese susurro de su parte hizo que entrecierre sus ojos con tristeza. Para ella, que su hijo siguiese en estos lugares era más que suficiente ya que muchos decidían ir a la otra vida antes de seguir aquí, ella iba a ser una de esas personas, pero cuando supo que sería mamá, toda idea se desechó al instante y seguir, ahora, con alguien a quien cuidar.
Su mano levantó lentamente para que sus dedos rocen la X en su frente, una marca que el grupo de estos lugares dejaba a los que desechaban por algo en específico. El grupo se aprovechaba de su poder para humillar o abusar a los habitantes, a los hombres los usaban como cebo contra la policía o enemigos, a las mujeres tenían la libertad de poder usarlas como querían, a tal punto que solo las que tenían buen cuerpo eran las que se las llevaban para unirlas a su grupo o darles algo para sobrevivir aquí. Ella, lamentablemente tuvo que ceder por un tiempo a sus manos cuando su hijo tenía menos de 2 años, al saber que no podía salir de este lugar y no conseguir dinero, ella tuvo que pedirles ser de ellos a cambio de recursos, algo que duró 7 meses. Cuando estuvo en ese último mes, ella había logrado conseguirle algo de ropa, comida y un pequeño lugar donde quedarse, siendo el actual callejón, pero lamentablemente, ese mes admitieron a un primerizo y lo primero que hizo fue acostarse con ella a cambio de recursos. Por desgracia, nadie había asegurado de que ese novato tenía una enfermedad de transmisión sexual. Un mes después de ese suceso, el grupo se dio cuenta cuando las mujeres que se acostaron con él empezaron a tener síntomas leves y decidieron marcar a las personas contagiadas. Aquellos que se contagiaron y eran del grupo, fueron echados a la calle y obligados a vivir en la miseria. Ella volvió y perdió los recursos para su hijo junto a su marca. Lo que más le dolía no era la forma en la que consiguió la X, sino, el perder la forma de conseguir algo para su hijo junto a algo que no olvidaría. Una noche, en el callejón donde vivía, ahora era un caos ya que 3 de los integrantes de ese grupo estaban riendo e insultando a la mujer por haber sido contagiada y volver a ser alguien sin una utilidad. Otome estaba sonriendo al ver la interacción entre los dos, pero su sonrisa decayó un poco al escuchar los pensamientos de la mujer ya que ella se estaba culpando demasiado con algo que no podía controlar. Miró a Megumi en su regazo y la abrazó con cuidado, haciendo que ella levante la mirada y le sonría feliz por su acción. Esa vista hizo que su sonrisa vuelva a crecer por la felicidad de su hija. No se imaginaba vivir una situación así si fuese la mujer y que su hija fuese el pequeño. Aunque la mención de comer ratas hizo que ambas mujeres tuvieran una cara de desagrado, más para Megumi ya que no le gustaban mucho los roedores. ¿En serio? ¿Ratas? Susurró Rinka inexpresiva, aunque con un pequeño disgusto al ver los animales que serían la cena de los dos en pantalla. Si uno viviera en esa situación, comer ratas puede ser lo mejor que uno puede probar. Creo. Kyosuke habló con seriedad al principio, pero lo último decidió guardarlo en su mente ya que esperaba llegar a la tumba antes de comer alguna rata. Kokujin se quedó en silencio mientras pensaba que la vista era satisfactoria para él ya que aún le guarda rencor a Fosfeno por haberle hecho sentir una emoción tan desagradable como el miedo, pero decidió guardar sus comentarios debido a que tenía un mal presentimiento. Kaede solo estaba mirando fijamente la escena donde madre e hijo estaban cenando las ratas. Intentó dejar de lado la parte de cenar ratas y puso su atención hacia la acción que la mujer le estaba dando al niño, una acción que le hacía recordar algo de su pasado con un pequeño niño. Su mano se movió inconscientemente repitiendo los movimientos de la mujer en pantalla como si estuviera acariciando la cabeza de alguien. Miró abajo ya que del rabillo de su ojo vio una cabellera amarilla asomarse en su movimiento, pero la imagen se perdió haciendo que se confunda, pero que algo aparezca en su mente. Hijo. Pensó apenas consciente de la palabra y a quién se estaba refiriendo, aunque fue sacada de su trance cuando su hija la movió un poco al poner su mano en su hombro haciendo que la mire parpadeando un par de veces. Mamá, ¿estás bien? Susurró la mujer haciendo que su madre asienta casi al instante. Cuando no sabía qué responderle, recordó la parte de la marca que se mencionó y lo usó como excusa para desviar sus pensamientos. Sí, lo siento por preocuparte, hija, solo estaba pensando en cómo obtuvo esa mujer su cicatriz a comparación de lo primero que vimos. Habló con una suave sonrisa apartando con cuidado la mano de Kanoko quien solo asintió ya que ella también se estaba preguntando eso sin saber que estaban por ser respondidas. Ayumu y Nao solo las miraron en silencio ante la desconexión de la señora Kaede. Mientras Ayumu estaba confundida y curiosa por lo que había pasado, Nao estaba con una mirada de sospecha ante la mirada nostálgica y perdida de la mujer, pero decidió dejar eso para más tarde cuando se estaba mencionando la forma en la que consiguió la cicatriz en la frente de la mujer. Vaya, prácticamente son perros callejeros. Dan sonrió con un poco de diversión ante lo que se mostraba, pero se volvió un poco seria y dudosa ante lo que se mostraría. Esa cicatriz. Es como si algo a alta temperatura lo hubiese provocado.
Matt ya comenzó a pensar las diversas formas en la que pudo ser la causa de dicha marca, esto para que cuando se muestre la verdad de cómo lo obtuvo sea menos impactante. John siguió con una mirada dura ante lo que se mostraría mientras sus manos apretaban ligeramente el sofá al tener un recuerdo de su perra intentar defender a ese perdedor de su hijo la primera vez que se conocieron, pero mantuvo alejado esos pensamientos sabiendo que no sería el momento de desquitarse. Layla, por otro lado, estaba en silencio sin saber qué pensar ante todo lo que se estaba revelando. Por un lado, se sentía triste por las complicaciones que estaban pasando esa pequeña familia, a tal punto de que no les importaba nada, solo el tenerse el uno al otro. Pero por el otro, un sentimiento en el pecho comenzó a surgir levemente, como si una pequeña aguja se clavase al recordar un pequeño niño durmiendo junto a ella. Hijo. Pensó perdida en sus pensamientos cuando sus dedos comenzaron a temblar levemente, pero agitó su cabeza con un escalofrío cuando se estaba mencionando el motivo por la que ella había sido marcada. Luca miró de reojo a su ex esposa por un segundo al ver algo diferente en ella, pero apartó la mirada rápidamente con el pensamiento de que solo había sido su imaginación. Miró sus manos con tristeza al recordar a su hijo mientras se preguntaba en dónde estaría y si se encontraba bien, pero, sea donde esté ahora, esperaba que fuese feliz. Es triste verlos pasar por eso. Gia murmuró al comenzar a explicarse un poco más sobre el lugar donde vivía ella y el por qué vivían en pobreza. Una zona dominada bajo un grupo. Xion miró la pantalla cuando dejó esas palabras al aire. No creo que me va a gustar ver eso. Yuma miró con inseguridad al escuchar el cómo se estaba hablando del grupo junto al cómo había obtenido la marca la mujer en pantalla. Está claro que no le gustará a nadie. Fujiwara habló con seriedad haciendo que los que llegaron a escuchar se pongan un poco nerviosos por lo que pasaría. Otaru solo se acercó más a su pareja haciendo que ésta se calme un poco y que moviese su mano para sujetarla de Otaru. Personas que abusan de su poder. Susurró Akane con un sentimiento raro, pero lo dejó de lado cuando frunció el ceño ante lo que hacía ese grupo con los hombres, pero más con las mujeres. Masaru solo estaba con los brazos cruzados con una sonrisa ante la mención de usar la fuerza y poder sobreponerse con aquellos que intentaban oponerse. Algunos de los presentes miraron con disgusto y desagrado la forma en la que ese grupo usaba su influencia y fuerza para poder aprovecharse de las mujeres, aunque los otros estaban sin darle importancia por diferentes razones. Pero cuando se mencionó el por qué decidieron marcarla, algunos rostros tristes y otros disgustados aparecieron en los espectadores. Esa mujer tiene una suerte terrible. Vivir ahí, quedar embarazada, quitarle a su esposo, entregarse a ese grupo y encima ser marcada, sin duda una vida que no valía la pena seguir. Shuma miró con molestia y disgusto ante el recopilatorio que dijo de la vida de la mujer, sin duda, el irse de este mundo era como una salvación. Alex solo estaba en silencio prestando atención ante ese grupo que se mencionó, ¿acaso ellos serían uno de los enemigos de Praval o solo un grupo menor de jóvenes? Esa era la mayor duda que está teniendo en ese momento. Otome miró con horror lo que tuvo que pasar esa mujer para poder mantener a Fosnfeno cuando aún era un bebé, no se imaginaba todas las cosas que tuvo que hacer para poder seguir viviendo. Megunmi instintivamente se acercó más a su madre, quien le dio un beso en su cabeza para intentar calmarla al comenzar a mostrarse el recuerdo de la mujer, era obvio que no le gustaría a ninguna. Son unos malditos. Pensó Kasumi con molestia ante lo que pasaría. Con tan solo escuchar la parte de aprovechamiento de poder la molestaba un poco, ver el cómo tenían a esa mujer mientras reían e insultaban la ponían de los nervios. Akane se encontraba en silencio con los ojos abiertos como platos ante toda esa información y pensó el cómo era posible que alguien hubiese vivido todo eso o de si siquiera era posible tener una vida igual o peor. Enero solo estaba serio mirando a los miembros del grupo reírse y burlarse de la mujer. Aunque sentía algo de empatía por todo lo que se dijo, recordó que ese niño era el loco que se mostró en el capítulo anterior y eso hizo que esa simpatía bajase un poco por el chico, pero sin duda, era algo que no le estaba gustando de ver. Saeyun solo estaba sosteniendo el libro en silencio mientras sus dedos apretaban las orillas del libro por lo que seguiría. Si pudiera se detendría de leer, pero al saber que no sería posible, respiró hondo y decidió seguir y terminar esto de una vez. Dime, ¿acaso estás triste de perder la oportunidad de ser uno de nosotros? Habló una de las chicas teniendo su pie en el abdomen de la mujer, quien tenía algunos golpes en la cara con un poco de sangre, ubicaciones donde actualmente tenía las cicatrices en su rostro. ¿Tan desesperada estabas para salir de tu miseria?
Es mejor partir de la misma forma que lo hizo tu marido, ¿no crees? El único chico se burló mirando una compañera potencial si se alimentaba bien, pero le tocó la desgracia de contagiarse. Apúrense, par de imbéciles, saben que nos mandaron a marcar a todos los que padecen de la enfermedad, a menos que quieran que nos vengan a buscar. Habló la última chica al otro lado de la calle con una expresión molesta, no quería perder el puesto que tenía y mucho menos ser arrojada a esta posilga de vivienda. La mujer apenas podía ver debido a la sangre y lágrimas en sus ojos, no quería esto, pero lo aceptaba, lo que no aceptaba era ser marcada en su hogar. Sus ojos se abrieron cuando se escucharon pequeños pasos junto a palabras apenas audibles y temblorosas. Ma. Esa simple palabra llamó su atención, miró a un lado y vio a su hijo mirar con los ojos abiertos en confusión, miedo y preocupación al verla así. El trío miró al niño y solo dos sonrieron al tener una idea. Mira qué sorpresa. Ahora entiendo el por qué no parecías disfrutar las noches que tenías. La primera chica se burló cuando su compañero le extendió un fierro con una X en el extremo, lo usó para obligar a mirar su sonrisa inquietante y mirada burlona. El momento perfecto para ser marcada. ¿No crees? Sonrió la chica al levantar el fierro y que su compañero use un soplete para calentar la X ante la mirada aterrada de la mujer. Su mente estaba en blanco por lo que pasaría, pero regresó al recordar que su hijo estaba mirando, quiso decir algo, cualquier cosa como que se vaya, pero no era posible ya que estaba aprendiendo a caminar o que no mire, pero lamentablemente, la chica bajó el fierro a su frente haciendo que sus ojos se cierren junto a su cuerpo queriendo moverse ante el dolor, algo que no le permitía la chica y su amigo la ayudase a dejarla quieta lo hacía imposible. Como último modo de hacer la escena menos traumática para su hijo, cerró su boca y mordió su lengua para que los gritos no salgan. El pequeño fosfeno se quedó en silencio cuando vio la escena con los ojos abiertos al ver a su madre así, muchas cosas no las entendía, como el por qué lo hacían, por qué ellos estaban aquí, por qué le hacían eso a su madre y qué era lo que estaba pasando, sin duda, una escena confusa y aterradora para él. La chica, al no escuchar gritos, apretó los dientes y presionó más el fierro haciendo que más dolor recorra por la mujer, pero sin obtener los gritos. Estuvo por presionar con más fuerza, pero fue golpeada y apartada de ella cuando la otra mujer pateó su costado haciendo que suelte un quejido y, cuando quiso hablar, ella agarró el fierro y golpeó su cabeza junto al del chico también sorprendido ante esa acción. Ya basta, idiotas. El jefe quiere a todos los marcados vivos para usarlos en un futuro. Gritó con fuerza la mujer viendo a sus compañeros sangrar por el golpe, pero sin recibir algún reclamo, eso hizo que bufe y salga del callejón. Muévanse a menos que quieran que le cuente al líder de lo que hicieron y estaban por hacer. Ordenó siendo seguidos por el dúo sin mirar a la mujer jadeando mientras dejaba caer lágrimas y apenas consciente por el dolor. Fosfeno, al ver que se fueron, hizo lo posible para caminar tambaleante aún sin entender la mayoría de lo sucedido, pero escuchar los sollozos de su madre hicieron que se acercase y cuando estaba a su lado, se dejó caer en la barriga de su madre al no poder seguir de pie. Este levantó la vista a la mujer respirando con más calma al sentir a su pequeño, la mujer levantó su mano y acarició el cabello de su hijo, abrió sus ojos y miró su preocupación, eso hizo que su mirada sea más suave al igual que sus caricias temblorosas. No te preocupes. Mamá está bien. Solo está aún bien cansada. Dijo arrastrando las palabras con cansancio y suavidad obligando a sentarse contra la pared y abrazarlo más cerca con miedo al pensar que le harían algo a su pequeño. Fosfeno, aún sin entender, dejó toda la preocupación y confusión fuera de su mente al sentir la mano de su madre con suavidad junto a sus dedos rozando su cabeza. Gracias. Ma. Dijo el pequeño arrastrando las palabras mientras sus ojos se cerraban al escuchar las palabras, aunque con dolor, suaves de su madre. Ella solo sonrió como pudo cuando el dolor comenzó a ser reemplazado a calidez gracias a su hijo, por él, ella vivía feliz, su único faro en la tormenta. En un tiempo más actual. 2 semanas después de comer las ratas, el terreno donde vivían estaba siendo atemorizada por el grupo al acabar con algunas personas, pero, principalmente, aquellos que no le servirían a futuro, esto debido al incremento de gente que pusieron ahí. Varios miembros se habían dividido en grupos para limpiar la zona, lamentablemente, uno de los lugares en los que estaban eliminando a esas personas era el mismo callejón donde estaban madre e hijo. Comenzamos mal.
Rinka susurró escuchando las palabras que decía esa chica junto a su compañero a la mujer bajo sus pies, algo que comenzaba a irritarla un poco debido al tono burlesco, petulante y sádico, emociones que la ponían irritada. Otome estuvo preocupada y molesta escuchando las palabras degradantes de la mujer, viéndola como una necesitada, aunque en parte era verdad, ellos lo decían con la intención distinta a la realidad. Al parecer solo uno de ellos es el más serio. Susurró Kasumi mirando a la chica en la calle, observando a sus compañeros con molestia ante la demora y su actitud junto a la posibilidad de perder su puesto en el grupo. Bueno, yo también estaría molesto si esos dos fueran los posibles causantes de mi destierro a esas calles, ¿acaso no lo estarías tú? Respondió Ajiro mirándola con una mirada inexpresiva, haciendo que la chica suelte un suspiro exasperado ante su comentario. Me refería a otra cosa, mejor olvídalo y sigamos viendo. Dijo la chica con una mirada inexpresiva para volver a la pantalla junto al chico, soltando un suspiro un poco molesto. Espera. ¿Acaso van a hacer lo que creo que harán? Luca miró con los ojos abiertos cuando se escucharon los pequeños pasos de un fosfeno menor que apenas podía caminar. Su mente se comenzó a acelerar cuando se escuchó las palabras del pequeño mientras la chica sobre la madre del pequeño sonreía de manera inquietante. Esa mujer me pone de los nervios, no me gusta dónde va esto. Ayane miró con los ojos entrecerrados intentando ignorar el sentimiento de miedo ante ese fierro, pero no pudo reprimirlo por más tiempo cuando ambos estaban preparando la X con el soplete. Masaru estaba en silencio cuando su mirada se quedó fija en el objeto de metal, sabía que lo que vendría no sería algo bonito de ver, pero una curiosidad morbosa se formaba dentro de él cuando no pudo apartar la mirada al igual que algunos de los presentes. Cuando se mostró la desesperación y miedo de la mujer, muchos de los presentes se quedaron con la mirada fija en la pantalla mostrando la mirada horrorizada de la mujer, pero cuando la chica del grupo bajó el fierro en la frente de la mujer dejó horrorizados a varios y a otros en shock, esa escena llegó a tal punto que todos estaban de acuerdo con algo, que eso ya era demasiado hasta para ellos. Otome estaba con la boca un poco abierta junto a sus ojos abiertos sintiendo su estómago retorcerse ante lo que veía, su garganta se apretó intentando contener un grito ahogado al ver su sufrimiento. Megumi no pudo ver eso y se dio la vuelta escondiendo su rostro en el abdomen de su madre quien la abrazó para evitar que siga viendo y oyendo la carne cocinarse por el fuego. Rinka mantuvo la mirada en la pantalla mientras apretaba sus manos en su regazo cuando unos temblores comenzaron a aparecer en sus manos sintiendo un dolor fantasma de ser quemada en la frente. Kyosuke soltó un suspiro tembloroso llevando una de sus manos agarrando el puente de su nariz cerrando sus ojos ante lo que vio, sin duda, algo que no le había caído bien al sentir un escalofrío por su columna. Dan estaba paralizado levantando su mano inconscientemente a su frente viendo cómo esa chica estaba queriendo obligar a la mujer a gritar, este era de los pocos momentos en los que pensó que eso era demasiado hasta para él, incluso su mente no tuvo un atisbo de diversión o algo de burla. Matt también se había quedado paralizado, aunque no duró mucho al haber imaginado un escenario similar debido a la marca que se había mostrado antes, pero una cosa era imaginarlo y otra era verlo junto a escuchar el cómo se cicatrizaba y los gritos ahogados de la mujer. John apretó el agarre en sus brazos cuando su mirada se volvió más dura y fría intentando permanecer firme e inexpresivo ante lo que veía, él no mostraría debilidad ante los presentes, ya no más cuando fue derrotado tan fácilmente por mí, pero, aún con esa mentalidad, no pudo controlar los temblores en sus dedos hundiéndose en sus brazos para intentar inmovilizarlos. Layla estuvo con la mente en blanco por el shock sintiendo su cuerpo temblar, pero, se quedó congelada cuando, aún con todo ese dolor y sufrimiento, la mujer hizo de todo para evitar que su hijo quede marcado de por vida, aún con ese fierro en llamas quemando su piel. Miró sus manos por un segundo ante eso y una pregunta había aparecido de la nada. ¿Hizo todo lo posible para no marcar a su hijo? Fue la pregunta que apareció contra su voluntad, eso hizo que volviese a la realidad y negase con fuerza agarrando su cabeza. Luca puso su mano en su cuello evitando que un grito saliese de él. No quiso imaginar el dolor, no quiso imaginar el sufrimiento que sentía, no solo física, sino también mental y emocional al ver a su hijo observando toda la escena sin que pudiese hacer nada. Mierda. Susurró Fujiwara mientras maldecía en voz baja, cerrando los ojos respirando hondo intentando calmar sus emociones y su cuerpo, aunque le estaba resultado difícil.
Otaru estuvo al lado de Yuma, quien se había quedado en silencio sin decir o hacer nada. Sabía que la vista le afectó y no diría algo para dejar que ella pueda recuperarse de lo visto, pero eso no significaba que ella se alejase de su lado. Kokujin estaba por el mismo rumbo que Dan al considerar lo que vio algo que incluso era demasiado para él, siendo la primera vez que mostró algo de empatía a alguien. Kaede y Kanoko solo se quedaron en blanco ante lo que pasó sin poder creer que alguien sea capaz de hacer eso. Esto le afectó un poco más a Kaede cuando el pensamiento de hacer esa acción cruel y sádica frente al hijo de la mujer era algo que no se debería perdonar, pero rápidamente recobró el sentido cuando volvió la imagen de un niño pelo rubio. Ese niño sin duda crecerá con daños en la mente. Masaru habló sin algún tono de diversión en su voz, siendo más un hecho que una burla ante lo que veía. Y así fue, recuerda quién es ese niño en la actualidad, digamos que no está bien de la cabeza. Susurró su novia mientras se describían los pensamientos confusos y aterrados del pequeño por todo lo que estaba sucediendo frente a sus ojos. Akane estaba tapando su boca con sus dos manos, dejando ver sus ojos abiertos por la terrible acción del grupo y dándose cuenta de que ese día le habrían hecho eso a muchísimas más personas. Para su suerte y la de muchos, la compañera del grupo, la más seria, intervino golpeando a ambos cuando la chica estaba por matar a la mujer al no tener sus gritos. Eso hizo que suelte un suspiro bajando sus manos temblorosas. Al menos uno de ellos es alguien más cuerdo, aun si son por razones egoístas. Susurró el profesor mientras comenzaba a calmarse un poco al ver al chico ahora solo con su madre, entendiendo la acción que tomó, más por su propio beneficio que por el de la mujer y el niño. Shuma solo estaba en silencio sin saber qué decir, aunque si era sincera, no quería comentar nada por lo visto, dejando que su cuerpo se relaje sobre el de su amante, quien miraba la pantalla sin ninguna expresión, aunque eso no lo veía ella al estar más concentrada en recuperarse de lo visto. Entonces, esta fue tu vida, niño. Pensó Alex con seriedad al ver a la madre consolando al pequeño. No, esto aún no acaba. Él se veía normal cuando se mostró un poco más grande, algo más tuvo que haber pasado. Su mano se puso en el muslo de su perra, haciendo que ella suelte un suspiro tembloroso y placentero mientras su cuerpo temblaba ante el agarre firme de su dueño, pero, esto lo hacía principalmente para que ella no lo interrumpiese mientras prestaba atención al capítulo y esperaba ver lo que seguiría. Otome sonrió un poco al ver a la mujer consolando a Fosnfeno mientras dejaba el dolor a un lado para calmarse gracias a su hijo. Miró abajo a su hija apartando tu cara de su abdomen y volver a mirar la pantalla cuando escuchó la voz cansada del niño y, cuando vio lo que pasaba, sonrió al ver el cariño de la mujer. Sin duda alguna, esto fue una de las peores cosas que vi, sin mencionar que saber que es real lo hace aún peor. Shion se dejó acomodar en su asiento cuando la tensión en su cuerpo desapareció, al menos ya podía pensar un poco mejor. Lo bueno es que no se llegó más gracias a esa chica. Gia soltó un suspiro que había contenido durante todo el proceso de la marca, incluso se sintió mareada por contener mucho tiempo el aire. Tienes que estar bromeando. ¿Verdad? ¿Qué tanta desgracia puede tener uno? Susurró Matt para sí mismo con incredulidad, cuando ese momento de paz duró tan solo unos segundos para luego mencionarse lo que pasó solo 2 semanas después de que madre e hijo hayan comido las ratas. No. Por favor, dime que no es lo que estoy pensando. Luca susurró con preocupación dejando que sus manos temblaran por lo que ocurriría. Kyosuke hizo una mueca por escuchar lo que estaba ocurriendo ahora y estaba más que claro lo que pasaría al escucharse sobre la ubicación del callejón de Fosnfeno. Esto ya se parece incluso a un mal chiste. Kokujin frunció el ceño debido a que habían pasado tantas cosas, una peor que otra, tanto así que había perdido la gracia al principio y ahora solo era molesto. Ojalá hubiese sido solo un chiste. Susurró Otaru mientras se resignaba a lo que pasaría. Lo mínimo que podía esperar que ocurra es que la eliminación de la mujer sea rápida. Miró a su novia, quien parecía triste, y era obvio el porqué. Todo eso. Todas esas cosas tuvieron que pasar Fosnfeno con su madre. Y aún así solo empeoran las cosas. Susurró la chica con tristeza, sintiendo mucha lástima por lo que se había mostrado, pudiendo comprender el por qué posiblemente ese niño se haya vuelto como el monstruo que vieron pelear contra Enryu. Saeyun no estaba mejor que ellos, ya que, aunque no lo viera, con tan solo escuchar los acontecimientos le habían enredado el estómago junto a un apretón en su pecho por todo lo que tuvo que vivir esa pequeña familia, pero no se podía hacer nada. Tomó un suspiro agarrando el libro con firmeza para comenzar a leer.
Parece que por fin podré terminar lo que inicié, ¿verdad, rastrera? Habló la chica que causó su marca, ahora siendo más joven con un arma en mano, apuntando a la mujer mirando con miedo, mientras detrás suya estaba Fosnfeno sujetando su estómago por soportar el hambre junto a la fatiga que provocaba. Al ya ser un poco más grande, era consciente de lo que pasaba, pero no podía hacer nada cuando el hambre, miedo y la chica lo afectaban. Fosnfeno quería hacer algo, cualquier cosa, pero no podía, su mente estaba nublada por la fatiga y hambre, pero reaccionaba de vez en cuando por el miedo y preocupación por su madre. No sabe los problemas que me causaste hace años. ¿Qué tanto te costaba gritar mientras te ponía la marca? Habló la chica con molestia y burla, pero recargó el arma sabiendo que tenía que terminar con ella si no quería tener problemas como antes, aunque le hubiera gustado divertirse un poco. El pequeño cayó de rodillas cuando su mente no estaba siendo la misma, comenzando a ver todo borroso, sentía que se desmayaría y eso preocupó a su madre que lo miraba. Fosnfeno. La mujer miró con miedo a su hijo comenzar a perder la conciencia, esto pasaba los últimos días por la falta de comida, al punto que él quedaba inconsciente más de 12 horas. Así que... ese es el nombre del mocoso, vaya nombre de mierda, ¿no? Se burló la chica intentando buscar cualquier cosa para divertirse un poco. Miró al niño de reojo haciendo que su sonrisa sea grande ante una idea de mantenerlo despierto. Bueno, debo de terminar contigo, nada personal. Olvídalo, digamos que sí es un poco personal. Sonrió y, antes de disparar, la mujer habló. Hijo. Por favor, sé feliz. Es lo único que pido. Perdóname, por todo, por ser una mala madre, por no poder cuidarte y por dejarte solo. Dijo la mujer entre lágrimas mirando a un apenas consciente Fosnfeno levantar su cabeza confundido, su cabeza daba vueltas, sus pensamientos eran irregulares, pero sonrió al escuchar sus palabras. Qué tierno, encima le dices eso a alguien que es igual de miserable que tú cuando sabes que no durará mucho. Dijo la chica con una sonrisa para disparar en la X de la mujer, eliminándola al instante cayendo al suelo. La escena y el ruido hicieron abrir los ojos de Fosnfeno en horror al recobrar la conciencia. Mamá. Mamá. Gritó el niño corriendo hacia la mujer, cayendo de cara en el camino por la fatiga, levantó la mirada y se arrastró para llegar donde su madre acariciando su mejilla, todo ante la mirada divertida de la chica recargando el arma y apuntar a él. Mamá. Por favor, despierta, dime que solo estás cansada. Dijo con lágrimas moviendo con cuidado su cuerpo en busca de alguna reacción, su mente apenas procesando lo ocurrido. La chica miró divertida la escena, había obtenido las últimas palabras de esa mujer que, a causa de resignarse a gritar, fue humillada por su líder, ver la escena era satisfactorio, pero lo del mocoso solo aumentaba su felicidad. Cuando estaba por disparar, la chica que la golpeó años atrás volvió a realizar esa acción cuando desvió el disparo al cielo gracias a una patada en la muñeca y agarrar su cabello. ¿Acaso no has aprendido de la última vez, idiota? Dijo molesta golpeando la mejilla de la chica haciendo que se queje mirándola con molestia, pero otro golpe impactó en su rostro. No me mires así, ¿entendiste? El líder quiere que la limpieza sea principalmente los marcados junto a los moribundos, los jóvenes aún sirven y no se sabe de qué nos puede servir, pero un uso tendrá. Si no quieres que tú también seas una de las que quedan en la calle viviendo en la miseria, sigue las órdenes, a menos que quieras ofrecerte voluntariamente para que el grupo te mantenga. Dijo con seriedad dándole a entender lo que hacía la mayoría de las mujeres en el lugar para tener algo de comodidad en su vida a cambio de servicios. La chica estaba en silencio con la visión ensombrecida por el dolor del agarre y el golpe junto a sus amenazas. Al final soltó un suspiro inclinándose en señal de resignación sabiendo que no le darían otra oportunidad si la fregaba, todo esto mientras el chico tenía el cerebro dando vueltas por las sensaciones que tenía, el hambre, la fatiga, el dolor, la tristeza y la confusión. Ambas se alejaron dejando atrás a un Fosnfeno moviendo el cuerpo de su madre mientras lloraba y suplicaba entre susurros temblorosos de que dijese algo. El cansancio llegó con fuerza de nuevo cuando su cerebro comenzó a apagarse, pero miró a un lado cuando uno de los miembros de ese grupo caminaba y le devolvió la mirada con frialdad. Niño, no desperdicies ese cuerpo, da igual quien haya sido para ti, esta podría ser tu única oportunidad de poder alimentarte en días, en estos lugares uno hace lo que sea para sobrevivir, actos inhumanos y crueles.
dijo disparando a la cabeza de un hombre intentando escapar al otro lado de la calle matándolo al instante. Sé como un animal, ellos no desperdician nada. Dijo serio alejándose al ver al niño sucumbir ante las sensaciones y emociones en mente y cuerpo. Entonces no estaba equivocado, aunque no esperaba que sea la misma chica de la primera vez. Fujiwara hizo una mueca en su rostro ante lo que estaba por pasar. Mayormente estaría feliz y satisfecho por haber tenido la razón en su análisis, pero, en esta situación, hubiera preferido haber estado equivocado. Otro mal lugar y momento de la mujer en su vida, ni siquiera yo me habría imaginado algo así. Otaru habló con frialdad e irritación a la pantalla, parecía como si el mundo quisiera ver a esa mujer con su hijo pasar por los momentos más difíciles que se les podía dar. Yuma estaba perdida en la impotencia mientras miraba la pantalla queriendo ir a ayudar a las dos personas que apenas se podían defender, en especial al pequeño niño que se veía en un estado terrible junto al esfuerzo por mantenerse aún consciente. Otome apretó el agarre de su hija al escuchar cada palabra de esa chica, palabras que hacían que su enojo se muestre en sus rasgos delicados, pero ese enojo fue reemplazado casi al instante por preocupación genuina al mostrarse a Fosnfeno apenas estar de pie tambaleando por las cosas que se describían. Mamá, ellos. La pequeña niña no pudo terminar de hablar cuando el sonido del arma siendo cargada junto a las palabras de resentimiento de la chica sonaron a oídos de todos. Volvió a mirar a la pantalla cuando una mirada de molestia e impotencia apareció en ella dejando que su mente forme preguntas. Son gente despreciable. Susurró Rinka dejando que las palabras se pierdan al instante por lo bajo que habló. Aunque apenas lo mostraba, su mirada estaba entrecerrada mirando con dagas cuando se enfocó el rostro divertido de la chica en pantalla, esa sonrisa hizo que apretase el sofá queriendo borrar la imagen y palabras petulantes de la mujer. Es una maldita perra. Susurró Ayame con los ojos entrecerrados y los puños apretados sintiendo enojo al escuchar a la chica burlarse de alguien en un estado así de débil. Por un momento pensé que no era algo personal y solo actuaba para complacer a su líder. Masaru rodó los ojos dejando un claro tono de sarcasmo al escuchar el cómo esa chica se deleitaba haciendo lo posible para que la mujer la pasase mal, ya se había cansado de escucharla y tuvo la sensación de luchar con ella para demostrar quién manda. Señora Fosnfeno. El sentimiento de tristeza fue filtrado en la voz baja de Akane al escucharse por el lugar las palabras rotas de la mujer mientras lloraba. No pudo evitar sentir empatía y pena por lo que le estaba pasando, todo, desde que se mostró su existencia hasta ahora su muerte, todo habían sido cosas malas para ella, al menos la mayoría. No tiene ni una pizca de empatía. El murmuro de Shuma solo fue escuchado por Alex, quien captó su tono serio e irritado, la miró por un segundo, pero decidió seguir viendo cuando el sonido de bala llegó a los oídos de todos que miraron a la pantalla fijamente. Muchos apretaron los puños por las últimas palabras que le dijeron a la mujer antes del terrible sonido del arma siendo usada. Algunos se sentían impotentes mientras se mostraba el cuerpo de la mujer ahora sin vida caer al suelo ante la mirada y sonrisa satisfecha de la chica, pero en el otro lado, la mirada atónita y horrorizada de un Fosnfeno que intentó correr hacia su madre cayendo de cara en el proceso. Fosnfeno. Tú no merecías nada de esto, solo eras un niño que no ha hecho ningún mal. Susurró Luca conteniendo las lágrimas que se formaban en sus ojos al sentir impotencia y resignación mientras las palabras del pequeño abrumaban su corazón. Todo lo que estaba ocurriendo le traía malos recuerdos, recuerdos de sus errores como esposo, pero, sobre todo, sus errores como padre recordando a su pequeño hijo llorar desconsoladamente ante los sucesos de su madre. Ahora entiendo por qué está mal de la cabeza. Nao apenas dijo en forma de susurro y, aunque ese niño era un inútil, un poco de compasión y empatía pasaron por sus ojos ante el reflejo del chico moviendo el cuerpo de su madre. Kaede, sin embargo, dejó que su mente se apagase un segundo sin querer que la escena se quede marcada en sus recuerdos, pero era difícil cuando tu propia conciencia te juega en contra al colocar recuerdos del chico de cabello rubio en su vida. Kanoko movió su cuerpo cuando la movió del hombro sacándola de su laberinto sin saber lo que de verdad le pasaba, ella estaba actuando distinto en este capítulo. No te preocupes hija, solo recordaba algo sin importancia. Dijo después de un suspiro moviendo con suavidad la mano de su hija quien la miró con inseguridad. Kaede solo dejó los pensamientos de lado y se convencía de que, recordar la debilidad y la inutilidad, solo era pérdida de tiempo y tenía que centrarse en esta historia junto a los futuros descansos. Encima quería eliminar al niño.
No hay duda de que esa mujer también tiene un problema en la cabeza. Murmuró Xion con un tono que demostraba un gramo de ira ante la chica, apuntando al niño que solo estaba concentrado en su propio mundo de esperanza de que su madre se levantaría o lo acaricie para calmarlo de la realidad. Al menos lo mandaron con la misma chica que antes. Jia, aunque triste y molesta, soltó un suspiro y sonrió un poco al ver a esa chica siendo golpeada por su superior. Ya se había tardado. Murmuró Yuma con más calma escuchando las palabras de la mujer del pasado realizando casi la misma acción, pero eso no le quitaba la tristeza de los intentos desesperados del niño ante la muerte de su madre. Ver a esa chica siendo golpeada era un pequeño confort a su corazón. Supongo que a la tercera ya no la perdonarán. Otaru habló con indiferencia dejando que su cuerpo se relaje un poco después de lo ocurrido. Tengo un mal presentimiento. Fujiwara, por otra parte, se quedó con el pensamiento de los acontecimientos en la pelea. Ya se había dado a entender, tanto por boca de Fosnfeno como en la de Praval, que el primero realizaba la acción que le dio su apodo. La cosa era, cuando el niño sucumbió hasta ese punto. Aunque algo le decía que sería respondido pronto. No negaré que, con una amenaza así, yo también seguiría al pie de la letra sus órdenes. Kasumi tuvo un escalofrío ante el recordatorio de lo que las mujeres tenían que hacer para siquiera poder comer o ser sacadas de esas calles. Aunque a ella le gustasen las noches de pasión, no se imaginaba disfrutar acostarse con tipos como ellos sabiendo que probablemente el proceso sería algo que no le guste y no se imaginaba a nadie disfrutando algún trato así, aunque si lo pensaba bien, existían personas raras en el mundo. Prácticamente la única utilidad de esas personas sería su muerte. Para Masaru ya se le había aclarado esas cosas y el por qué mantenía no le daban la oportunidad de que la gente ahí siguiese existiendo debido a las distintas formas en las que podían usarlos, aun si era gente moribunda. Ese mocoso ya no puede seguir despierto, pero no mentiré en algo, ¿cómo es que él puede seguir consciente? Dan se cruzó de brazos dejando que su mente divagara en las posibles maneras en las que ese mocoso aún tenía los ojos abiertos, pero era difícil creer que alguien como él haya aguantado 2 semanas sin algo para comer. No le busques lógica, es en vano. Su mirada se dirigió a John cuando escuchó sus palabras, eso hizo que suelte un suspiro molesto y mirase la pantalla sin querer enojarlo. Layla, durante todo lo que había ocurrido, su mente comenzó a cuestionar algo de lo que no era consciente, algo que le decía que había hecho mal, pero no encontraba el qué y eso la dejaba con la mente llena de dudas. Al llegar el momento del disparo, su mente volvió a concentrarse en el ruido y, al ver lo ocurrido, un sentimiento de pavor y tristeza cruzaron sus facciones por un segundo, ya que, por algún motivo, ver a ese pequeño tan desesperado por su madre hizo que su corazón doliese un poco y que su estómago se retuerza. Pudo seguir con ese sentimiento nostálgico y confuso, pero la aparición de ese nuevo chico junto a sus palabras hizo que el horror apareciese en sus ojos al abrirse como platos. Espera. ¿Qué? Akane abrió los ojos al igual que algunos de los presentes después del pequeño discurso que había dado el chico como si hubiese sido lo más normal del mundo. La voz de Nero se negó a salir cuando su garganta se apretó al captar por completo las palabras del chico. Sintió su cuerpo frío ante el recuerdo de la pelea de los dos mocosos, específicamente en el momento cuando Fosnfeno mordió a Andrew. Ese siempre recuerdo le sacó un escalofrío al saber que ese niño era el mismo loco que vieron antes. De las peores cosas que se le puede decir a un niño. Ayane miró entre inexpresiva y nerviosa al sentir el peso y seguridad de las palabras de ese chico después de haber matado sin importancia a un hombre que posiblemente no estaba marcado. Shuma había adquirido una cara de desagrado durante todo lo acontecido, era como si hubiese saboreado algo amargo, el escuchar los horrores de ese chico junto a la muerte de la mujer hacía que se cuestione en si seguir viendo la historia y se impacientaba aún sin saber a quién sería esa persona que conoce y aparecería en la historia. Entonces este es tu origen, Fosnfeno. Alex mantuvo su expresión seria durante todo el momento, ahora, con lo último que se mostró estaba más que claro, ese día nació un loco, uno que él mismo podría considerar algo fuerte. Su concentración en la historia llegó a tal punto que no le prestaba atención a nada más, ni siquiera a su perra en su regazo. Otome miró con horror las cosas que el chico le decía al pequeño en su peor estado, uno en el que podía ser influenciado al tener tanta necesidad. Megumi solo se recostó en el abrazo de su madre pensando en cualquier cosa que no sea la historia. Fosnfeno. Pasaste por mucho.
Luca dejó caer una lágrima sin que se diera cuenta al no poder resistir la tristeza por la vida que tuvo que aguantar el chico. Le hubiera gustado que, al menos, algo bueno hubiese tenido en su infancia, pero, al parecer, eso ya era imposible con todo lo ocurrido. Cerró los ojos sabiendo lo que seguiría, él no quería ver a un niño inocente y si ese tal acto y se negaba a presenciar el nacimiento de un monstruo. Saeyun, con todo lo que había leído, no negó también haber tenido sentimientos encontrados por lo que leía, a tal punto de querer dejar el libro y no saber lo que seguiría, pero no podía. Cuando notó lo poco que quedaba de capítulo, hizo el poco de esfuerzo que le quedaba para seguir. Después de unos minutos, el ruido de algo raro comenzó a despertarlo junto al sentir un movimiento en su mano. Cuando abrió los ojos se podían ver que estaban rojos y desorientados, unos segundos después miró abajo viendo dos ratas delgadas, una mordiendo el brazo de la mujer y otro el suyo. Con confusión y pereza movió sus manos para que los animales se alejen chillando del miedo, se quedó en silencio mirando a su alrededor mientras sentía su cabeza arder como metal caliente y derretirse como si tuviera ácido, sus memorias eran borrosas, apenas recordando algo mientras su cerebro parecía un tornado ante los giros que sentía, parecía no tener conciencia de todo su entorno y memorias. Lentamente miró el lugar donde la rata estaba mordiendo, dejando ver un hilo de sangre, se acercó y lamió con confusión al sentir el sabor metálico del hierro. Se quedó en silencio unos segundos cuando su estómago gruñó con fuerza haciendo que agarre su delgado estómago, sintiendo el dolor y la necesidad del hambre, comenzó a jadear al volver a ver borroso y giró hacia el otro lugar donde estaba mordiendo la otra rata. Vio la sangre con una mirada de necesidad, escuchando a su estómago gruñendo con más fuerza. Movió su mano tambaleante por la curiosidad y anticipación, agarró el brazo y abrió la boca para morder con fuerza e intentando de conseguir un bocado y, cuando lo logró, sus ojos se abrieron cuando su estómago parecía feliz después de tener algo en él en todos estos días. Se quedó en silencio cuando un escalofrío recorrió su columna mirando, lo que era ahora, su alimento de ese día. Esa noche, él se llenó como nunca, sintiendo lo que fue para él, la mejor comida que ha probado en toda su vida. Esa noche, él pudo llenarse hasta no más poder y su mente había adquirido la mentalidad, que solo las personas podían otorgarle ese sabor y esa saciedad que siempre quiso, era la primera vez, que podía comer algo. Nadie dijo nada, el silencio cayó como si hubiese ocurrido la mayor tragedia en medio de un teatro y todos se quedasen en silencio, aunque no estaba tan alejado a lo que ocurrió. No había palabras, algunos ni siquiera respiraban al contener el aire dentro de ellos, pero varios cerraron los ojos o desviaron la mirada sin querer ver algo de lo que se estaba escuchando, un escenario retorcido donde sonaban los mordiscos y el masticar del pequeño que, por primera vez, saciaba su hambre de la peor manera. Otome cerró sus ojos sin tener la fuerza de ver a un niño hacer tal cosa inhumana, pero los ruidos que hacía ante tal acción le sacaban un escalofrío mientras protegía a su hija de tal vista atroz. Megumi volvió a abrazar a su madre escondiendo sus ojos de la pantalla, como si hubiese visto una película de terror y ya no quisiese seguir viendo. Rinka, por otro lado, copió las mismas acciones que su cuñada al girar la vista a una de las paredes, ella no estaba tan loca como para ver a un niño haciendo eso. Kyosuke también se había resistido a ver cuando bajó la vista a sus manos. Kokujin había mantenido una mirada fija y firme a la pantalla, pero cuando se terminó se había arrepentido de lo que vio, algo que sin duda lo dejaría marcado hasta sus últimos días. Una acción tonta que también había hecho Nao y Kanoko, una de la que se arrepintieron y apartaron la mirada después del primer mordisco. Ayumu solo se había sentado con los ojos cerrados con un ceño fruncido, como si tuviese miedo de abrir los ojos y encontrarse con algo horrible. Jon tuvo el mismo arrepentimiento que Kokujin al mantener la mirada durante todo el proceso, eso hizo que su estómago se revolviera ante la acción desagradable y desastrosa en pantalla. Dan y Mad no pudieron mantener la mirada ante lo que vieron, haciendo que el primero de los dos tuviese ganas de vomitar mientras que el otro apretaba su asiento. Layla cerró los ojos casi al instante, viendo la mirada hambrienta del niño y ante el sonido que provocaba hizo que sus manos cubriesen sus oídos para bloquear el sonido, no queriendo imaginar nada. Luca sintió que vomitaría ante los ruidos escuchando cómo, un niño inocente, había hecho algo de lo que nunca olvidaría. Fujiwara estuvo cruzado de brazos y con los ojos cerrados con una expresión seria sin inmutarse de los ruidos, aunque eso no quitaba lo inquietante de la escena. Yuma y Otaru estaban al lado de la otra en medio de un abrazo para evitar ver algo. Jia y Shion miraron a otro lado sin saber qué pensar de lo ocurrido.
Masaru pensó que podría soportar lo que se mostraría, al igual que como lo hacía en las películas de terror, pero su cerebro le jugó una mala pasada al recordar el hecho de que esto había ocurrido en algún lugar en el pasado. Ayane soltó un suspiro tembloroso abrazándose a sí misma en forma de consuelo, dejando que los ruidos de mordidas crucen sus tímpanos. Akane sujetó su estómago con ganas de vomitar mientras su cuerpo temblaba. Nero cerró los ojos con una mueca de inquietud hasta que terminase lo que se describía y la pantalla se quedase en negro. Shuma estaba en el regazo de su dueño cuando se dio la vuelta y prefirió mirar su cuerpo antes de lo que se describía hundiendo su rostro en el pecho del hombre. Sin embargo, Alex había hecho lo opuesto a ella cuando su cuerpo estaba rígido mirando la pantalla y se cuestionó seriamente si fue la mejor decisión ver todo eso, aunque la respuesta era más que obvia. Yo solo me quedé en silencio mirando cómo Saeyun se ponía de pie ni bien terminó de leer la última palabra del capítulo y se dirigía a su asiento con una mirada sombría y baja. Al verla en su lugar, mi vista recorrió toda la sala junto a sus habitantes, incluso me cuestioné el por qué algunos de ellos se quedaron mirando la pantalla, pero sabía algo, hayan visto o no lo ocurrido, la imagen siempre estaría en sus mentes, como si un fierro a alta temperatura dejase una cicatriz que no se borraría hasta sus últimos momentos en este mundo. Solté un suspiro sabiendo que muchos deberían tomar un descanso, en especial Megumi al ser una niña. Me acerqué al libro y lo cerré con cuidado sin mirar a nadie, me di la vuelta y me alejé del lugar, pero antes de irme hablé. Les daré un descanso de 5 minutos. Fue la única orden que di, repentinamente, el lugar parecía haber sido aliviado de cierta forma, como si ahora se pudiese respirar. No dije nada cuando detrás de mí se escucharon pasos alejarse con rapidez, probablemente dirigiéndose algunos al baño para desechar su comida, junto a algunos suspiros de alivio. Cuando estuve en un lugar alejado a los demás yo mismo solté un suspiro de cansancio mientras movía mi cabello y lo desordenaba intentando aliviar mis propias preocupaciones. Luego volví a mirarlos con una pequeña sonrisa. Bueno, otro capítulo terminado con éxito, espero que le den apoyo para seguir escribiendo mientras me mentalizo en cómo mejorar a nivel de escritura y en el contenido que puede haber en un futuro. Dije tranquilo con una sonrisa cansada y soltando un bostezo. Agradezco que hayan llegado hasta aquí y seguir con la historia, probablemente se venga un video de mí reaccionando a algún video que recomienden en mi canal. Sonreí un poco con cansancio. Bueno, recordar lo de siempre. Wattpad. Seguirme, votar y compartir la historia si les gusta para que más gente lo vea y que no se pierdan de más capítulos así. YouTube. Suscribirse, dar me gusta, comentar y compartirlos para crecer en la plataforma roja y llegar a la meta de 500 suscriptores antes de que llegue diciembre. Si se logra esto, prometeré dar un spoiler importante de algún prota NTR o del mismo prota de la historia que ocurrirá en un futuro. Por ahora cuídense, gente hermosa, y espero verlos de nuevo por aquí. El lugar comenzó a oscurecerse mientras yo volvía a mirar al frente hasta solo quedar en completa oscuridad.